Mira, dolor de cabeza, gestión nasal, dolor de garganta, malestar general, ahora, 30 minutos, síntomas de gripe, diles. Haz como él, encuentra a Chao en Parma y siga a usted. Chao es espectacular. Empieza el dolor y las cuerdas deja de preocuparse. México tiene la solución. Chao Castrador Magia eliminará todas las manchas. Mientras el aroma se mueve, hará que tu ropa sea única. Haz magia con mágico. Esos 500 mililitros contienen más azúcar que la ingesta diaria. Recomiendan un adulto. Mejor, toma sueros. La bebida hidratante con 8 iones para que los adultos puedan recuperar los líquidos y minerales que perdieron al desintoxicarse. Y no tiene azúcar. Suero. Hidratación celular. Si llevas la carga de la semana, no la puedes eliminar. Lactante natural. Una rica cucharadita ayuda contra el estreñimiento ocasional y puedes sentirte liviana, libre y al fin vacía. Si relax al acostarse, resultados al levantarse. La caspa no es un problema superficial y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicas es un shampoo con ketoconazol que elimina la caspa y todos sus síntomas: comezón, irritación y descamación. Medicas acaba con la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicas. Abrilar alivia la tos y elimina las flemas de forma rápida y segura. Natural, tiene un agradable sabor y es calidad alemana. Con Abrilar alivia la tos de forma rápida y segura. Vuelve la promo de Lleva y leche condensada Chaparra que unas 3 etiquetas. Una leche condensada. Leí canjeando en bodegas autorizadas. ¿Se acuerdan de la novena? Miquito me la bajó todo. Miquito me bajó todo. Espera cuando empiece el Mijito curso. me regaló un plan ilimitado con el que me bajo todo y la velocidad.
Mírame aquí. Miss, hay problema con el audio. Porque Durante nuestra vida hemos escuchado en varias ocasiones la palabra enfermedad. ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Hay alguna clasificación de las enfermedades? Yo soy la bióloga Elena y hoy veremos qué tipos hay. La enfermedad es una alteración orgánica o funcional que afecta negativamente al estado de bienestar de una persona,
Aparece cuando ocurren problemas de salud que afectan nuestro cuerpo, mente o comportamiento con los demás, es decir, que impactan en nuestro bienestar físico, mental o social. Por su origen, las enfermedades pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las enfermedades infecciosas son las causadas por agentes patógenos. Los patógenos pueden ser de diferentes grupos de seres vivos, como bacterias, protistas, hongos y animales, e incluso virus. Algunos pueden transmitirse de una persona a otra o a través de organismos que reciben el nombre de vectores. Las enfermedades infecciosas suelen causar fiebre, la cual es una reacción común del cuerpo humano frente a este tipo de enfermedades, pero también pueden presentarse dolores musculares, diarreas, fatiga o incluso tos. Algunos ejemplos de enfermedades infecciosas son la varicela, que es causada por el virus de la varicela zoster, y el tétano, ocasionado por la bacteria Clostridium tetani. Las enfermedades no infecciosas son todas aquellas ocasionadas por otras causas diferentes a los agentes patógenos, como por ejemplo fracturas de huesos, cáncer o incluso infartos. Según su duración, podemos clasificar a las enfermedades en crónicas y agudas. Las enfermedades crónicas son una dolencia no contagiosa y que tienen una larga duración y progresión lenta. Las enfermedades crónicas se pueden desarrollar durante muchos años y puede pasar desapercibida hasta que los síntomas son evidentes. Las enfermedades crónicas afectan comúnmente a varios sistemas del organismo y el tratamiento es sintomático, no curativo. Algunos ejemplos de enfermedades crónicas son la enfermedad del Alzheimer, de Parkinson, la artritis y diabetes. Las enfermedades agudas debutan de repente y desaparecen después de un tiempo. Son generalmente las que duran alrededor de menos de 3 meses. Sin embargo, también las enfermedades agudas pueden llevar al fallecimiento en pocos minutos, como por ejemplo un infarto. Algunos ejemplos son bronquitis aguda, conjuntivitis, fractura de un hueso, apendicitis y gastroenteritis. Considerando la extensión y la población que afecta, las enfermedades se clasifican en endémicas, epidémicas o pandémicas. Endémico se refiere a la presencia constante o prevalencia, digamos, habitual de una enfermedad o agente infeccioso en una población dentro de un área geográfica. A veces, la cantidad de enfermos en una comunidad aumenta por encima del nivel esperado. Epidemia se refiere a ese aumento, a menudo repentino, en el número de casos de una enfermedad por encima de lo que normalmente se esperaría en esa población y en esa área. El brote tiene la misma definición de epidemia, pero a menudo se usa para un área geográfica más limitada y en un momento determinado. La pandemia es una epidemia que ocurre en un área extendida que incluye múltiples países o continentes y que generalmente afecta a una proporción sustancial de la población. Y por último, también mencionaremos las enfermedades esporádicas, que se refieren a enfermedades que ocurren con poca frecuencia e irregularidad. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco. Podríamos creer que los virus y bacterias tienen mucho en común, y más porque a los dos los relacionamos con enfermedades y a ninguno lo podemos ver a simple vista. En realidad, la diferencia entre ellos es mayor que entre una planta y un elefante. Hoy te presentamos ¿virus y bacterias son lo mismo?
agradecemos a todos los que nos apoyan en Patreon y YouTube. Ellos eligieron este curioso video. Tú también puedes ayudarnos a decidir qué preguntas responder al apoyarnos en patreon.com/curiosamente y a través del botón unirse en YouTube. Sabemos que las bacterias han estado en nuestro planeta desde hace 3.500 millones de años, pero los virus son todo un misterio. No sabemos cuándo surgieron. De hecho, no sabemos cuál de los dos surgió primero, ni si surgieron uno a partir del otro. Es más, ni siquiera sabemos dónde poner a los virus en el árbol de la vida. Lo que sí sabemos es que son completamente diferentes. Las bacterias miden entre 0.2 y 2 micras de diámetro. Para que te des una idea, el grosor de un cabello es de unas 75 micras, aunque Thiomargarita namibiensis puede llegar a medir casi 1 milímetro y se puede ver a simple vista. Para poder observar el resto de las bacterias necesitas un microscopio, pero no te preocupes, con un microscopio simple y de baja resolución ya las podrás ver. Si usas un lente de 100 aumentos podrás verlas como puntos, y con 400 aumentos o 1000 aumentos ya puedes ver su forma. Tienen formas muy variadas, pero su estructura es bastante simple. Tienen 3 capas externas y en su interior tienen su ADN, un poco desordenado, ribosomas, que es la maquinaria encargada de formar proteínas, citoplasma y plásmidos, que es ADN extra, y pueden tener alguna o todas estas estructuras adicionales. Un flagelo para moverse, fimbrias para adherirse y unos pelitos llamados pili que le sirven para moverse y para enviar y recibir ADN de otras bacterias. Los virus son pequeñísimos, tanto que es necesario un microscopio de electrones para verlos. Los virus más pequeños son hasta 50 veces más chicos que una bacteria. En 2003 se descubrieron los GIRUS, de Giant Virus, virus gigantes, que son del tamaño de una bacteria pequeña. Los virus también tienen varias formas, pero en comparación con las bacterias, los virus tienen una estructura sencillísima. En general tienen una envoltura o cápside y dentro de ella ADN o ARN. Como ves, a los virus les hacen falta muchas partes esenciales para su reproducción. La única manera en la que pueden replicarse es usando células vivas. Por eso se dedican a invadir todo lo que esté a su alcance. Si tienen la llave química que les permita entrar, infectan y enferman todo tipo de organismos. Algunas de las enfermedades que nos causan son hepatitis, influenza, dengue, varicela, resfriados y herpes. Por otro lado, unas bacterias pueden ser perjudiciales y muchas otras beneficiosas. No podríamos vivir sin todas las bacterias que habitan nuestro cuerpo. Muy pocas bacterias nos pueden llegar a provocar enfermedades como tétanos, enfermedad de Lyme, salmonelosis, lepra, anthrax y shigellosis. Ahora, ¿cómo combatirlos? Los antibióticos son exclusivos para bacterias y las matan o evitan su reproducción. Pero ojo, nunca debes tomar antibióticos si se trata de una infección viral, ya que estos no matan al virus y puedes crear bacterias resistentes. Hay fármacos antivirales exclusivos para virus e inhiben su desarrollo. Y para prevenir, las vacunas. La mayoría de las vacunas que se han desarrollado son para crear anticuerpos contra virus, como los causantes de sarampión o rubeola. Pero también hay vacunas que nos previenen contra infecciones bacterianas como tétanos o meningitis meningocócica. En general, es más difícil crear drogas contra virus por su tamaño tan pequeño y porque siempre se reproducen dentro de las células. Además, tienen una tasa de mutación muy alta. Algunas bacterias también pueden llegar a ser un reto porque pueden reproducirse dentro de las células. De seguro te estás preguntando cómo puedes diferenciar cuando te enfermas por un virus y cuando por una bacteria. Es algo complicado. Un médico podría hacer un diagnóstico conociendo tus síntomas, pero en muchos casos necesitarán estudios de laboratorio para identificar y tratar la enfermedad.
Pero aquí te van un par de pistas para poder diferenciar un resfriado de una infección bacteriana. Una infección viral suele tener como síntomas goteo de la nariz, dolor de garganta y fiebre leve, y no es necesario tomar antivirales. La influenza, aunque también es causada por virus, por lo general tendrá como síntomas dolor corporal y fiebre alta. Una infección bacteriana puede ser resultado de una segunda infección, o sea que primero te enfermaste con un virus, pero por falta de cuidados, una bacteria oportunista fue capaz de ingresar a tu debilitado cuerpecito. ¡Ay, abusiva! En ese caso, los síntomas persisten por más de 14 días, hay fiebre alta y te sientes peor conforme pasan los días. Sinusitis, infecciones de oído y neumonía son ejemplos de infecciones secundarias. Recuerda que la mejor forma de prevenir infecciones virales o bacterianas es tener buenos hábitos de alimentación, higiene y vacunarte. Y si ya estás enfermo, quedarte en casa y sobre todo, nunca automedicarte. Y llamar al médico si los síntomas se agravan. Curiosamente, si te quedaron dudas, te dejamos una lista de Miss, está hablando, no escucho nada. ¿Ahora se escucha? Buenas noches, buenas noches. Ahora sí, Chicos, yo no sé por qué los escucho muy bajito. ¿Ustedes me escuchan normal? ahora sí la Yo los escucho, escucho ahora, muy bajo, casi ni los ahora, escucho. Yo le escucho sí muy lo fuerte. escuchamos bien, Miss. ahora sí la Ya. escucho, pero hace ratico no sé, se perdió el audio, no sé. Sí. Bueno, chicos, no sé por qué no los puedo escuchar yo bien. Tengo como siempre todo el volumen, pero no los puedo escuchar. A ver, denme un segundito, por favor. A ver.
Listo. Miss, al archivo ese que usted envió al WhatsApp, se lo comparto aquí. Listo, sí, sí pueden hacerlo, por favor. A ver, un momentito. Ya está. Les voy a enviar también los videos al grupo para que lo puedan volver a revisar, lo puedan volver a repasar. De los videos que he encontrado son como los que están más cortitos y más resumidos. Luego hay otros videos, pero ya son como para niños. Y bueno, ustedes están en otro nivel, ¿no? En un nivel mucho más avanzado. Y hay otros videos que ya duran mucho, prácticamente 2 horas y 30 o algo así. Son videos bastante largos. Entonces, deberían verlos también, esos videos bastante largos, porque profundizan mucho más cada tema, ¿no? Recordando que nosotros solo tenemos 2 veces a la semana, clases de 2 horas y pico de minutos. Entonces, un video mucho más profundo les vendría muy bien, ¿sí? Sobre todo por el tiempo que tenemos para llevar este tema de la clasificación de las enfermedades y síndromes, que, bueno, es un tema bastante profundo, ¿no? Con comentarles más o menos que en una carrera de medicina pueden llevar este curso en 1, 2, 3 años aproximadamente, ¿no? Este curso. Entonces, para llevarlo en un mes es bastante corto, es bastante corto. Los alumnos técnicos en enfermería lo deben estar llevando unos 6 meses aproximadamente, ¿no? Pero obviamente no es un curso que van a llevar los 30 días del mes por 6 meses, sino que a veces les toca 1 o 2 horas a la semana, ¿no? Que también es algo reducido, pero para una carrera en medicina, para una carrera en obstetricia, por ejemplo, sí lo llevamos muy continuo y por bastante tiempo, ¿no? Llevamos eh, lo que es patología, semiología y todas las carreras parecidas que tienen que ver con las enfermedades por más de un año y de una manera mucho más constante, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Lo manejamos así. Es por eso que existe un mayor conocimiento y es por eso que por la preparación que se tiene y por la base, es por ello que solo son algunas carreras profesionales que pueden recetar, porque se va a conocer todo el proceso de una enfermedad y también de farmacología. No es tan sencillo, no son cursos para nada sencillos, hay que estudiarlos muchos, aparte hay que aprobarlos. Si los desapruebas, tienes que volverlo a hacer casi medio año de volver a llevar el curso y si lo vuelves a desaprobar, volverlo a llevar y si lo desapruebas ya tercera vez, ya no puedes continuar, no puedes continuar con la carrera. Entonces hay que tener, bueno, hay que tener bastante preparación. Por eso que a veces escucho algunos
algunos alumnos que dicen, pero ¿por qué yo no puedo? Es por eso, por la preparación. Y también porque cada profesional tiene un perfil profesional de dónde a dónde vamos a trabajar y no podemos ejecutar otra labor que no va dentro de nuestro perfil profesional, o sea que no nos compete realizar. Así sepamos hacerlo. Bueno, muchas gracias por la diapositiva, ya está lista. ¿Qué más? A ver, en el primer video, espero poder escucharlos mejor, espero, y si por ahí no se me escucha bien, me informan porque sí, desde el inicio los he escuchado muy bajito y, y bueno, siempre yo necesito oír las preguntas y todo aquello. Bueno, voy a tratar de acomodarme a ello. Les mencionaba que los dos videitos, por ejemplo, el primero nos habla de las enfermedades y el segundo de la diferencia entre virus y bacterias, ¿no? Y queda claro en ese video que lo encontré por la tarde hoy, queda claro de que no hay similitud entre las bacterias y los virus. También queda claro que los virus, aunque no son parásitos, se comportan como tales porque necesitan de otro organismo vivo para vivir. Y aquí les voy a hacer una pregunta y lo vamos a tomar como ejemplo. A ver, el ejemplo es el siguiente. En alguna oportunidad hubo una alumna que estaba aplicando tratamiento inyectado a un paciente. Ocurre que esta alumna, mientras aplicaba el tratamiento inyectable, tuvo que realizar un apoyo de urgencia. Entonces, retira la aguja que había colocado al paciente y rápidamente deja la aguja sin encapuchar, o sea, sin colocarle el casquete o sin colocarle el capuchón o sin colocarle la protección a la parte de la aguja o parte metálica de la aguja. Lo deja así y se va raudamente. Al cabo de 10 minutos ella regresa y como sabe que las agujas tienen que ir encapuchadas y bueno, no siempre, y eso también tiene que haber un tema de actualización y se habla de desechos, ¿no? De eliminación y desechos de elementos biocontaminados, pero eso ya es otro tema. La cosa es que esta alumna regresa después de aproximadamente 10 minutos y encapucha la aguja, pero al realizarlo se pincha con esta aguja. Y empieza el temor de todo profesional en salud de si te pinchas y te puedes, a ver, veo algunas cositas en el chat. Hay un audio, me dicen. Debe ser porque yo no los escucho bien, que no escucho ese ruido del audio. Marielita, veo que tiene prendido el micrófono. Apágalo, por favor. Debe ser que yo no escucho ese ruido porque les menciono que los escucho muy, muy bajo. Listo. El delegado, por favor, es un delegado, verifiquen aquello de los micrófonos prendidos. Es más, deberíamos empezar a bajar puntos, ¿sí? Muchas veces esto ocurre porque hay alumnos que no saben todavía manipular lo que es la computadora, lo que es el Zoom y por error presionan, ¿no? Pero vamos a tener que estar bien atentos y por ahí siempre andar en búsqueda. Yo no sé a ver cómo se maneja el Zoom, apagar o prender el micrófono. Hay tutoriales de todo, hasta de cómo cocinar, hasta de cómo usar el Zoom, el micro, prenderlo, apagarlo. Entonces sería ideal que lo puedan manejar así también. Listo. ¿Ves? Me olvido lo que estaba diciendo. Ya, les decía acerca del ejemplo. Entonces, en 10 minutos, esta alumna llega y encapucha la aguja. Entonces empieza la preocupación, les decía, de todo profesional, en que encapuchas y te puedes pinchar. Y esto ocurrió con ella, ¿no? Se pinchó y empieza la preocupación de si se ha contagiado de algún tipo de enfermedad que se contagie pues a través de la sangre. Lo que se empieza aquí en nuestro país, en todo el país, tanto en Lima como en provincia, es el protocolo. Y el protocolo incluye de inmediato realizar el lavado de la zona
¿sí? Intentar exprimir nada más lo que se pueda en su momento y empezar con lo que es los antivirales de inmediato, sin todavía tener el diagnóstico. Si yo me hago una prueba, por ejemplo, de VIH o sífilis, el resultado me va a salir negativo. Así me haya infectado porque hay un periodo de ventana, aproximadamente de 6 meses, donde el virus se esconde y no se hace visible ante ningún examen hasta pasado los 6 meses. Si la otra persona ya es VIH positivo, sí va a salir en el diagnóstico. Entonces, mientras lo que tarde en hacer el diagnóstico la otra persona, ya se empieza con los antivirales, ¿no? Y posterior a ello, se hace una prueba rápida al paciente para saber si tiene o no tiene y de cierto modo quedarnos más tranquilos o todo lo contrario, más preocupados. ¿Y qué creen? Se le hace el examen al paciente con la que ella tuvo el incidente y sale positivo para Yo VIH. creo que dice, bueno, de 1 a 2 semanas debe presentar si tiene algún virus por medio del pinchazo. Si la persona es sana, pues podría hacerse un examen para verificar si está bien. No, para sífilis no, para VIH tampoco. No hay un examen que antes de los 6 meses nos Ujú. diga que si la persona es positivo o negativo para este virus. Todavía no Ya, vamos existe. a suponer que una persona sana, o bueno, una persona tiene amigdalitis y le Ajá. mandaron un antibiótico en ampolla. Se fue a la farmacia a inyectarse. La chica no le puso la capucha a la aguja, se inyectó, se pichó ella. ¿Qué caso podría haber allí? Ya, sí, ese es el detalle, que no se deben de aplicar tratamientos en la farmacia. Por tanto, no hay protocolo para ello. No hay protocolo para ello porque no se debe de manejar de esa manera. Las farmacias o boticas no tienen autorización para administrar tratamientos, a menos que quien lo realice sea un químico farmacéutico que también conoce el protocolo y puede llegar a un establecimiento de salud y continuar con el protocolo porque estamos respetando el orden y los procedimientos. Pero recordemos que una inyección no se debe colocar en una farmacia. El tratamiento, sobre todo si se trata de administración de medicamentos, vías endovenosas o inyectables, se realizan en un establecimiento de salud. ¿Quién lo realiza? La licenciada en enfermería. Si algo llegase a ocurrir, existe el protocolo. Si yo lo hago de otra manera, estaría realizándolo, entre comillas, de una manera clandestina. Y ya sabemos que todo lo clandestino pues no puede exigir algún tipo de derecho porque no se está realizando como es. Por eso que cuando se envía un tratamiento de 3, 4, 5, 6 días, el tratamiento que se envía es para ir al establecimiento de salud. Ya, pero usted Cuando sabe, Mi, que muchas personas no hacen eso. Esta es la no, teoría no que lo debería hacen, hacer, pero nadie lo claro. hace. Yo Ujú, conozco personas que van y se inyectan en la farmacia, como pasó un caso ujú. hace unos meses atrás, una persona falleció en el centro de Lima justamente porque le inyectaron penicilina. Entonces, no sé si usted supo esa noticia. Ahora, ¿qué pasa una persona que tenga X enfermedad bacteriana? Ujú. No sé, X, le mandan un antibiótico, van y se lo ponen allá. Se equivocó la chica, puso la inyección, se pinchó ella. Ok, no hay protocolo de ella, ajá, pero ¿qué puede parecer algo a ella a través del tiempo o tendría que esperar de 1 a 2 semanas que reaccione su organismo porque se pinchó con la aguja No, que no, colocó la no, inyección? es que el VIH tiene un proceso y a eso se le No, llama fisiopatología claro, y el pero en VIH caso no de va a que no presentar sea síntomas. claro, vamos a suponer, yo soy la enfermera y voy a aplicar la inyección. Me Ujú. equivoqué, ajá, le puse la inyección a la chica. Ya limpié la zona, la apliqué, retiré, ay, me pinché con esa aguja yo. ¿Qué pasa después de ahí que ya haberla usado en el cuerpo de la persona? Ya, qué se puede hacer en ese caso? Poco, Ujú. no poco, y Esperar, a eso, y ya. por eso es que se establece la normativa. ¿Por qué? Porque cuando va a ingresar el virus se empieza a replicar, se empieza a multiplicar en cantidad. Entonces, si yo estoy en un establecimiento de salud,
se puede actuar de inmediato, teniendo un nivel muy bajo de replicación y poder actuar a tiempo. Incluso se podría llegar a evitar el contagio de una u otra manera. Se podría. No es 100% probable, pero sí se podría. Pero si estamos nosotros en una farmacia, que me va a demorar a mí en llegar a un hospital, porque eso se va a manejar en un hospital, que me va a demorar a mí en llegar a un hospital de 1 a 2 horas, pues ya voy a tener poco que hacer porque el virus ya ingresó, ya recorrió Claro. torrente sanguíneo, ya avanzó, Entonces no es ya hay mejor poco que hacer. agarrar y presionar esa zona del dedo para que expulse esa sangre, Eso es presionarla. algo que no tiene todavía una base científica. Podría decirse que ayuda en algo, pero definitivamente no es muy probable, porque basta con que el virus ingrese y listo, ya está dentro de tu cuerpo y ya no hay mucho que hacer. El virus es una célula viva que va a empezar a reproducirse de manera muy rápida y está en la sangre. Así yo presione y presione y presione, el virus ya ingresó y el virus Mm, es una célula viva. ¿No? Entonces, es bastante difícil que yo pueda tener algún tipo de procedimiento. No lo hay. Si ustedes me quieren a mí preguntar, ¿qué puedo hacer yo para no contagiarme o no infectarme de VIH cuando pongo un tratamiento? Cuidado y profesionalismo. No hay otra cosa más. Nosotros no claro. nos preparamos en sí para si me pincho, ¿qué puedo hacer? Es más, eso casi ni se da. Lo que ustedes tienen que prepararse y tienen que formarse es tener una buena técnica, trabajar con bioseguridad, reconocer que el paciente, cual sea Pepito, Juanito, Luchito, Manolo, cual sea cualquier tipo de paciente, lo vamos a tratar como paciente VIH positivo, absolutamente a todos. Quiere decir que no hay reclamo. Y aquí voy al ejemplo, esta alumna no pudo hacer un reclamo y decir por qué no me dijeron, porque obviamente ese paciente tenía ficha de historia clínica que era VIH positivo, ¿no? Sin Ah, embargo, bueno. no hay derecho a reclamo, señores, no hay. No puede ir No. un enfermero o una enfermera a decir que yo los voy a denunciar porque nadie me dijo que el paciente era Mm, VIH, porque si claro, ustedes claro. me hubiesen dicho, yo tendría mucho más cuidado al poner la inyección, eso no existe porque lo que Mm, se va a responder por normativa y por formación es que nosotros actuamos con una aguja y jeringa como si ese paciente y todos aquellos que llegan a nuestras manos fueran ujú, VIH positivos. Así que en mm, ese sentido no hay derecho a reclamo. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me informaron? No. Se debe de tener absoluto cuidado al momento de trabajar con inyectables con todos los pacientes. Extrema concentración. Esa es la única manera de prevenir el contagio. Otra, claro. no hay. O sea, ya irnos a que si me pinché va a ser muy difícil porque ya no va a haber nada que hacer. Y en ese sentido no vamos a enfocarnos en trabajar. La prevención, yo siempre les digo a todos mis alumnos, chicos, de que vamos a tener días difíciles, de que vamos a tener días complicados, con temas personales los vamos a tener, pero nos tenemos que acostumbrar a dejarlos de la puerta del hospital hacia afuera, no nos queda de otra. Lo mismo para las clases, hay alumnos que me escriben, Miss, no voy a poder ingresar porque estoy mal, tuve un problema, me ocurrió. Y yo les digo, pero tienes que ingresar, Miss, pero qué poco tolerante. Podrían decirlo, no me lo han dicho, pero podrían decirlo, pensarlo, pero es que te toca acostumbrarte a ello, porque el día que tú vayas a un hospital no vas a poder cambiar de turno. Señores, no Claro. van a poder ustedes dejar ese día de trabajar, es imposible. No hay otra persona que cubra el turno. No es como en las novelas que sale, Mm, mañana no puedo, cúbreme. No, no es tan sencillo. Es bastante complicado. Por eso que a veces cuando tenemos hijos en otros lugares que están siendo operados, madres, lo que fuese, nosotros estamos trabajando con otros pacientes. Esa es la respuesta del por qué nos toca dejar a los nuestros para ir a cuidar a otras personas. No nos podemos acostumbrar. Por eso es que yo, cuando ustedes me dicen, mi no pude o qué, no, te toca acostumbrarte desde ahorita que estás en formación también en aptitudes a organizarte y a dejar todo de lado por la responsabilidad. Así nos toca. Y cuando vamos a trabajar, tenemos que entrar a trabajar completamente concentrados y sí uno llega a acostumbrarse. Entonces, trabajamos y yo veo mucho, sobre todo en las farmacias, porque las personas que trabajan en la farmacia con inyectables
considero que no están preparados para hacerlos en todo sentido. Ujú. Uno, porque no son licenciados. Dos, no son químicos farmacéuticos. Tres, manejan muy poca teoría de inyectables en todos los aspectos. Entonces, ocurre que veo que están inyectando, conversando, mirando a la derecha, a la izquierda, el medicamento lo ponen rápido, o sea, no cumplen con ninguna normativa, ni legal, ni de la guía práctica, ni en cuanto a la técnica o al procedimiento. Entonces, yo tomo la jeringa, la aguja a mis manos, me concentro hasta el momento de cargar el medicamento, porque ahí puede empezar el primer error. Poner un medicamento Sí, por otro, poner otra dosis por otra, poner una vía sí, incorrecta. Ahí empieza el sí, primer error, ¿no? Y luego al sí, momento de encapuchar lo hago rápido, distrayéndome, muy concentrados. Voy a encapuchar, hay una técnica para evitar pincharse. Si una persona se pincha, es porque no está preparada para realizar el procedimiento. Porque cuando uno está preparado es bien difícil que es casi imposible. Incluso para encapuchar hay una técnica de que en ningún momento tengamos contacto con la aguja. Al momento sí. de inyectar, se inyecta y de inmediato a la riñonera. No tengo la Ujú. aguja en la mano en ningún momento. Entonces, solo es cuestión de buena técnica. Hay personas que Y hablan bueno, con para la volver al inyectadora y ejemplo, la aguja en la mano, así mueven la mano y la aguja sin el capuchón. sí, 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 y en algún momento de Lo he repente si llevan visto, conmigo esa técnica podemos, bueno, lo he visto. podemos hacer esas clases. Miss, también Chicos, hay me hablan más fuerte porque los otro escucho casi caso, nada. también otro caso que yo vi, no que, o sea, lo viví con una persona que acompañé Ujú. a una farmacia en mi país, Locatel, es un automercado de salud grande y tienen el permiso para inyectar y la persona enfermería, ¿no? Que contratan para esa área. Y esa chica fue a poner el bezetacil de 1.000.000, de 1.200. Entonces, la aguja que utilizó 3 veces pinchó a la persona y 3 veces no le pudo pasar el antibiótico. Usted sabe que el bezetacil es un antibiótico que no lo puede pasar lento, lento, porque se tapa la aguja al colocarla. Y no le daba y no le daba y no podía salir líquido, tenía que retirar cambiar la aguja. Y en el mismo, o sea, 3 veces le pinchó a la persona y 3 veces no le pudo pasar el antibiótico. Entonces, estas son, bueno, cosas que pasan, ¿no? El bezetacil, pues, es un antibiótico que es como arenosito, que cuando la va a aplicar, se asienta la aguja, se tapa y no pasa el fluido líquido. Entonces, esta persona pasó tres pinchazos y después fue la molestia muy grande de ella, ¿no? Pues de haber sido pinchada 3 veces y no colocarle el antibiótico. Y ahí que le dijeron, bueno, dirígese al hospital, pues. ¿Ves? Cosas así, como esas que pasan. Aló, ¿me escuchan? Sí, los escucho muy, muy bajo, chicos. Voy a cerrar y voy a volver a ingresar, por favor. Mm, No podemos estar así que yo no los escuche. A ver, hasta donde he escuchado, me comentas acerca del tratamiento, ¿no? sí, Y que la aguja se obstruye por aplicar lento. A ver, yo les voy a decir una cosa a todos. Con respecto a lo que es inyectables, todo medicamento, absolutamente todos los medicamentos se aplican lento. No hay ningún medicamento que se tenga que mm, aplicar rápido. De que el medicamento se obstruye cuando es un medicamento vial o en frasco o en polvo, puede mm, pasar. De que la sangre, si nos detenemos, se coagula y se forma como un tapón y se obstruye también, puede pasar, pero para eso también hay técnica. Los medicamentos nunca se deben aplicar de manera rápida y eso también tiene un porqué. Ahora, para que no se obstruya, debemos usar el catéter o la aguja adecuada de acuerdo al medicamento que vamos a usar para evitar obstrucción. Eso es número uno. Número dos, es lento pero continuo. Quiere ajá, decir que lento yo voy continuo, pero administrando lento, ella pero paró el sin émbolo, ella detenerme. paró. Ajá. Ah, Ella ahí viene. paró y eso fue lo que pasó, que se obstruyó y no pasaba ya Ujú. el líquido, porque ella tenía que Sí, ponerlo, pasarlo lento, como usted dice, pero continuo, no parar, continuo. no parar. ¿Ella qué hizo? Ella soltó el émbolo
Y bueno, y ahí se quedó y ahí no pasó. De los 5 mililitros, si pasó uno fue mucho. Y eso fue Sí, las sí, 3 veces. Ujú. sí, puede pasar en realidad. Estos procedimientos pasan, como yo les mencioné, porque no hay una buena base de preparación, ¿no? Y siempre van a haber este tipo de errores. Sobre todo porque veo mucho que a los alumnos se les enseña a administrar lo que es el tema de inyectables, pero de una manera muy... eh, creen que, creen que llevar un taller solo práctico es lo único que les va a ayudar y no es así, ¿no? Porque tú vas a un taller y lo único que hacen es tomar una aguja, una jeringa y decir te lo pones así, lo aplicas así y Ujú. no hay más. Entonces el alumno no conoce ni de técnica, ni de guía práctica, ni de anatomía, ni de farmacología y luego vienen este tipo de errores. Pero más allá de los alumnos es de la enseñanza, ¿no? De la enseñanza. Sí. Yo les sugiero porque ustedes en la vida no saben qué docente les vaya a tocar, porque no Mm. solo van a estar conmigo, van a estar, me imagino que de aquí ustedes siguen y van a seguir escalando peldaños y estudiando más y más, entonces nunca se conformen, tampoco confíen en su docente. Ustedes tienen un docente nuevo y ¿quiénes son los interesados? Ustedes. Busquen en internet, pero en las páginas confiables con las que nosotros trabajamos, busquen si la información coincide con la que sus docentes les está dando. Y si es constante la coincidencia, entonces el docente está actualizado, está capacitado, su formación sigue toda la normativa, entonces está ok, ¿no? Perfecto. Pero siempre tienen que, yo sugiero que siempre tienen que ser desconfiados, porque hoy en día hay muchos docentes que llevan una enseñanza pero muy antigua, que ya no funciona, muy obsoleta y sobre todo equivocada, ¿no? Por eso que los chicos se confunden tanto. Bueno, ya que nos va a tocar el receso en 10 minutitos, volviendo al ejemplo que yo les decía, uno no va a haber derecho a reclamo. Recuerden que la primera ley en inyectables para nosotros, el personal de salud, es todos son VIH positivos. Todos, todos, mi tío, mi primo, mi amigo, el vecino, el paciente que nunca conocí, el paciente extranjero, el paciente que es sacerdote, todos deben ser considerados para nosotros como si fueran VIH positivo. O sea, si tú tienes un paciente ahí que tú sabes que es VIH positivo, obvio que vas a tener extremo cuidado. No es necesario que tengamos un examen en la mano que lo confirme, debemos de tratarlos y tener el cuidado de bioseguridad como si fuese así. Para empezar, lo otro es conocimiento. Aquí en salud no se permite no tener conocimiento. Lo fundamental es el conocimiento. ¿Qué ocurre? Que se empieza con el tratamiento antiviral, el paciente sale VIH positivo, ¿no? Ahora esta alumna lo primero que hace es llamar a sus padres vienen totalmente indignados, alterados y todo, porque ella era menor de edad, pero aquí viene el conocimiento en microbiología y por eso les puse el videíto, ¿sí? Y por eso también se los envié al grupo ya, me parece. Eh, ¿Por qué? El virus, ¿qué necesita el virus para empezar? Bueno, no les voy a hacer la pregunta porque no los escucho bien. Ya en el receso, cuando cierro sesión, vuelvo a ingresar. El virus necesita de otro organismo vivo, si no, no va a vivir. ¿Y de qué manera uno se puede contagiar en un inyectable? Por ejemplo, en una vía endovenosa, ¿no? Si yo no uso guantes, la sangre se derrama, yo tengo una lesión en la mano o una lesión muy pequeña en la cual no puedo ver o distinguir, y el virus va a salir del otro cuerpo para de inmediato tener contacto sangre a sangre e ingrese a otro organismo vivo. Hay un micro prendido nuevamente. María, tu micro, por favor. Ay, sí, ya va. ¿Y qué sucede aquí? Si el virus llega a una superficie inanimada, a una superficie inerte, a una superficie sin vida, he mencionado 3 sinónimos, el virus no va a vivir, no va a vivir, ¿sí? Entonces, quiere decir que si el virus permaneció en esa aguja o en esa jeringa, la aguja y la jeringa es un organismo vivo, ¿sí o no? No, porque es inerte.
No, cierto, no. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo VIH y me corto y caen unas gotas de sangre a mi mesa, los virus, al estar sobre una superficie inerte, de inmediato no van a encontrar dónde vivir, dónde alojarse, dónde respirar, dónde alimentarse y van a morir. Pasaría algo similar si a nosotros pues nos llevan al planeta Marte, por ejemplo, y nos bajan de una nave y nos arrojan ahí al planeta Marte. No vamos a tener oxígeno, no, y vamos a empezar a morir de inmediato. ¿No? ¿Han visto las películas de astronautas cuando se quitan el casco o el casco se lo quitan y mueren de inmediato porque no encuentran oxígeno y todo lo necesario? Lo mismo pasa con los virus. Llegan a una superficie inanimada, una superficie inerte, no encuentran vida y mueren. Distinto es cuando hay contacto directo del cuerpo bueno, infectado con VIH al otro que está sano y de inmediato hay contagio. O de inmediato hay contacto sangre a sangre. Ahí sí. En este caso, la alumna se pinchó después de 10 minutos de haber estado pues el virus ahí, que obviamente ya murió. Ya murió. Entonces ahí no habría de qué preocuparse o de qué alarmarse, ¿no? Pero distinto es el contagio directo. En ese momento, yo estoy aplicando un tratamiento endovenoso y tenía una heridita en el dedo, incluso a veces hasta cuando nos cortamos las uñas no nos damos cuenta y hay micro lesiones que no los vemos nosotros, pero pueden estar ahí. Pero si nosotros ponemos una barrera que van a ser los guantes, la sangre del paciente, si es derramada, no debe ingresar a nuestro organismo porque hay una barrera, ¿no? Hay una barrera. Y con respecto al pinchazo, tener muy buena técnica es lo que nos va a ayudar, es que lo único, ¿no? Yo recuerdo, a ver, en mis casi 13 años, desde que empecé con mi profesión, el primer año que empecé en el internado, me pinché. ¿No? Pero en 13 años yo nunca me he pinchado además de esa vez, ¿no? Recuerdo que me pinché y se realizó el protocolo porque el protocolo también aplica para los estudiantes y yo en ese momento estaba en mi año de internado en un estudiante, entonces aplica para todos. Y bueno, y después tuve siempre muchísimo cuidado, siempre estuve en mi cabeza de que todo paciente tengo que tener mucho cuidado, nunca olvidarme mis guantes, siempre trabajar con ellos, verificar la calidad de mis guantes, que todo esté ok, evitar tener heridas en las manos. A veces quienes cocinan o quienes hacemos trabajos con las manos, podemos tener las manos lastimadas. Por ahí un corte con el cuchillo, por ahí si cogiste un taladro o una herramienta, pequeñas heridas. Debemos evitar cualquier tipo de herida porque acá no se habla de tamaños. Basta con tener una herida del tamaño de un pinchazo de una aguja pequeñita y ya es una gran puerta de entrada para microorganismos patógenos. No importa el tamaño de la herida, las manos siempre deben estar cuidadas. Evitar la manicure o la manicura constante en las manos porque ahí se saca mucho y a veces quedan un poquito irritados, ¿no? Evitar siempre lo más natural en las manitos, ¿no? Esa es una recomendación. Las manos siempre intactas, siempre íntegras. Y los guantes. Y siempre los guantes y evitar. Entonces, en este caso, pues, hay que conocer. En ese caso, el virus no pudo haber ingresado al cuerpo de esta alumna porque después de 10 minutos ocurrió el pinchazo. Entonces, no, y no pasó. Hay que tener eso, ¿no? El conocimiento acerca de microbiología, farmacología, el conocimiento completo en realidad para evitar errores. A ver, voy a leerlos en el chat porque no los escucho muy bien. A ver, me dice María, a ver. Dice, no se escucha nada, muy buen video, no se escucha profesora. Luego me dice, ahora sí, hay un audio, ya, eso ya lo leí. Tiene que poner un especialista en esa área, pero creo que yo, si no tiene buen conocimiento, es mejor no realizar. Sí, es verdad, correcto.
¿no? Pasa muy parecido tanto en inyectables como en el tema de primeros auxilios. Yo soy instructora de inyectables y de primeros auxilios y lo que ha mencionado su compañero aplica para ambos. Si no tengo buen conocimiento en inyectables y en primeros auxilios, es mejor no hacerlo. Y no es por minimizar al profesional, sino porque no solo se pone en riesgo él, sino que pone mucho más en riesgo al paciente. Cuando uno tiene un conocimiento a medias o todavía nos sentimos inseguros, podemos realizar algún tipo de procedimiento incorrecto donde ponga en riesgo no solo la salud, la integridad, sino también la vida del paciente. Lo mismo pasa en primeros auxilios, ¿no? Hay una regla muy fundamental, la regla de oro, que es no movilizar al paciente. Esa es la regla de oro, pero otra regla muy importante es, si yo no tengo conocimiento de lo que deseo hacer, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Muchas veces los pacientes llegan a emergencia pudiendo haberse salvado la vida de ellos, pero no se pudo porque buenas personas, porque lo fueron, intentaron ayudar, pero en ese afán de ayudar cometieron errores que le costaron la vida a la víctima, lamentablemente. Por eso sí, es muy cierto y lo dice la práctica. Si yo no conozco de primeros auxilios o de inyectables, es mejor no realizarlo, a tener mucho cuidado con ello. Listo, chicos, son las 8, nos vamos a ir al receso, pero hay que cerrar, por favor, para poder regresar y, y que se arregle esto del audio, porque necesito escucharlos, no podemos estar así. Entonces, cerramos y en 15 minutos ingresamos, por favor, pero cerremos sesión. Miss, entonces entramos 8:15. Sí, por favor, pero cerremos sesión y volvamos a ingresar. A ver si así se arregla mi audio, porque necesito oírlos. Listo, muy bien, perfecto, gracias.